Entonces, No, desde el grupo no. ¿y entonces cómo vamos a hacer? No va a salir en el grupo. Espérame a ver qué hacemos. Porque por ejemplo, Claudia te está esperando en el grupo. Hola, Will, ya estamos en vivo. ¿Ahora sí ya? Ok. Sí. Estamos desde Erika Rico. Sí. Espérame, yo miro a ver cómo lo puedo redireccionar. Y listo. Partir en un grupo. Bueno. Espera a ver si estamos saliendo, ya te aviso. Listo. Sí, ahora sí. En la página de creamos, ¿podemos a De crear? pronto, si alguien nos pudiera confirmar que estamos en vivo. Espera. Problemas de la típico gaje de la tecnología. Pero ya estamos en Jugamos a Crear tu Sueño. Perfecto. Espérame que no estamos saliendo. Mira, ya estamos. Vamos a crear tu sueño. Estamos Listo. saliendo en otro lado. Tómate tu tiempo. Vale. Will, ¿tú le puedes confirmar a Claudia si ella está en la página? Sí, cómo no. Ahora lo Porfa, veo. a ver si alguien nos puede decir que estamos en vivo. Le envié a ella y a Alonso. Ok. Sí, dice que sí. Alonso me confirmó ya que sí. Espérame, confirmo acá. Ok, ya estamos, Erika. Vale. Ahora Bueno, sí, confirmado por Alonso y por Claudia. Listo. bueno, ahora sí arrancamos. Qué pena el retraso y la demora. Mira que ya arrancamos acá. Espérame un segundo que quiero verificar si ya estamos. Espérame que no estamos saliendo. Bueno, ahora sí, después de este arranque alborotado. Espera. Bueno, primero que todo, buenas noches, perdón el retraso. Después de más o menos 3 años que hicimos tardes de café, decidimos retomarlas. Yo me acuerdo que cuando arranqué todo este proyecto, lo hicimos en un momento de pandemia. Obviamente las circunstancias eran total y absolutamente diferentes. Pero el objetivo cuando hicimos estas tardes de café era suministrarle información a las personas para que las personas pudieran tener herramientas valiosas dentro de los procesos de transformación de muchas personas que en ese momento lo necesitaban. Después de 3 años, tomé la decisión de volver a arrancar para abrir estos espacios, porque no solamente yo, sino varias personas sabemos la importancia
de lo que es a través de compartir experiencias, empezar a iniciar procesos de transformación. Hoy me siento total y absolutamente feliz y privilegiada de compartir este momento con una persona que a mí definitivamente su historia me tiene absolutamente debilitada. Es una historia absolutamente profunda, espectacular, que tiene unos matices fuertes, pero yo siempre he pensado que detrás de los matices fuertes de vivir ciertos momentos de oscuridad, detrás de eso viene una luz enorme. Y hoy tengo un invitado absolutamente espectacular, que su historia me conmueve. Me encanta porque creo que los mejores mentores tienen una historia fuerte, inquietante, con matices oscuros, con matices de luz. Este es un hombre espectacular y Willy, te quiero dar la bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por haber aceptado estar en este espacio. Y nada, la bienvenida pues con toda. Gracias, Erika. No, el placer es mío de estar acá. Me siento muy honrado y feliz de poderte acompañar en tu apertura del espacio de café, de tardes de café. Un poquitín nervioso, pero feliz de estar acá también compartiendo con todos los que nos están viendo en vivo en este momento y los que nos verán en diferido. No, yo feliz de tenerte acá. Como te digo, desde el principio tú y yo tuvimos una empatía especial. Creo que tu historia tiene unos matices espectaculares y generalmente a las personas que yo invito en estas tardes de café, siempre les pido que nos cuenten la manera como se hicieron mentores. ¿Qué fue lo que generó en ti y qué te llevó a convertirte en la persona que eres hoy? Y Eh, bienvenido. Y creo que mucha Gracias, gente va a estar agradecida con esta historia. gracias. Mira, en primera, creo que como lo dijiste muy bien en la presentación, eh, es una historia llena de matices y por lo general las personas miran cuando ya la persona es mentor, ¿verdad? Todos los logros que se tienen y la forma de vida que uno tiene en este momento, pero se han perdido todo el proceso que te ha llevado a ser lo que ahora sos. En mi vida han habido dos situaciones que han sido un punto de inflexión y creo que de ahí se ha detonado toda mi historia en general. La primera, te comparto que a los 5 años, la primera historia que detonó un principio en mi vida fue un abuso a los 5 años. Recuerdo muy bien ese cuarto oscuro donde sucedieron las cosas. A los 5 años, una persona muy cercana de mi familia empezó a abusarme, no solamente sexual, sino verbal y psicológicamente. No solamente a que tuviera actos sexuales con él, sino también él se drogaba, ¿no? Entonces también me sometía a que yo hiciera actos sexuales con sus amigos, con su grupo de amigos. Y esto generó en mí, Erika, una niñez muy difícil. Sí, Eh, Crecí siendo un niño súper introvertido, que desde muy pequeño empezó, no te puedo decir si por ese suceso que pasó en mi vida, mi sexualidad se amplió en cuanto a mis preferencias sexuales, nunca lo voy a saber, pero sí te puedo decir que ese fue mi despertar en el sexo, de ahí detonado en ese abuso. Un niño súper introvertido que no podía relacionarse con otros niños. De hecho, sufrí muchísimo bullying. Te puedo contar que en el colegio, en toda mi historia de vida, en el colegio siempre me hicieron muchísimo bullying por ser diferente, porque yo era sí. muy retraído, mi forma de comportarme era muchísimo más amaneradito que los otros niños. Pero sabes que ahora que lo pienso, Erika, digo, bueno, todos esperaban que yo me comportara como un varoncito cuando yo no tenía un patrón real de cómo se comportaba un varón. En mi familia te puedo compartir que soy el último hijo y hay una diferencia de edad muy grande con mis hermanos. Mientras yo era un niño, mis hermanos ya eran mayores y tenían novias. Mientras yo quería jugar, ellos andaban con sus amigos y metidos en otras historias. Y mi Sí. papá siempre fue un papá muy ausente. Ausente no porque no fuera afectivo conmigo, sino que pues era el único que trabajaba en casa, entonces tenía que salir para poder pues, traer todo lo que necesitábamos.
a casa, entonces no tenía un patrón, yo era más estar con mi madre y con mi hermana, entonces mis cualidades eran muchísimo más femeninas. Sí. Y esto me generó muchísimos problemas. De hecho, en la escuela, pues siempre fui excluido de los grupos de niños. No me permitían jugar fútbol. eh, no me invitaban a las fiestas de cumpleaños de los compañeros por ser muy amanerado, por ser el gay del grupito, ¿no? Y esto fue generando en mí ese rechazo de los varones, específicamente, fue generando en mí un odio por los hombres, que se fue replicando en todo lo largo de la historia. Te puedo contar que de hecho, en el círculo de la religión de mis padres en ese Sí. momento, Testigos de Jehová, que es una religión que yo ahora respeto, pero a la que no volvería en mi vida, ¿Qué porque no soy religión? ¿Qué religión, Willy? Testigos de Jehová, Ok. Testigos de Jehová. Eh, la respeto, pero no volvería jamás. Me dejó unas secuelas psicológicas muy, muy grandes haber pertenecido a ese grupo. Y te puedo contar que también ahí fui muy cruelmente excluido por los adultos y les prohibían, de hecho, a los niños que se juntaran conmigo porque yo era raro. Y me ponían incluso sobrenombres, ¿no? Sobrenombres despectivos. Entonces, imagínate, Y los niños además que son súper agudos. sí, Erika, pero mira, nosotros tenemos una herramienta poderosísima que es el lenguaje, ¿no? Y cómo de pronto la utilizamos de manera equivocada. No tenemos esa conciencia de, de saber que una palabra puede marcarte la vida por completo. Sí. Una sola palabra puede tener un impacto profundo, sobre todo en un niño. Entonces, fui supremamente excluido por los varones en toda mi historia de vida. Y eso detonó, te puedo contar que detonó en mí una personalidad supremamente agresiva con los hombres. Y cuando llego a la universidad, eh, conozco un maestro que se daba cuenta que yo no tenía una relación sana con hombres. De hecho, yo era una persona súper agresiva, muy, Ujú. muy, extremadamente agresiva. Y él observó esas cualidades en mí y un día se me acerca y me hace una propuesta que para mí fue supremamente atractiva. Y era, me indujo en el mundo del sadomasoquismo. Eh, para los que Guau. no, quizás no están muy familiarizados con el término de bondage, son prácticas sexuales fuertes, donde uno cumple un rol sádico, que es el fuerte, el dominante, que crea esas situaciones de dolor, y el sumiso, ¿no? Que en este caso vendría a ser el masoquista. Entonces él en mí vio las características para que yo fuera, encajaban mis cualidades, encajaban perfectamente en un sádico, y él me abre el mundo al sadismo. Entonces empiezo a Guau. hacer de esta actividad una profesión, porque todo lo que ese niño de chico no pudo defenderse, fue humillado y fue excluido por los hombres, te puedo comentar que a través de esa práctica, operando desde la rabia y el resentimiento que había en mí, yo era capaz de crear esos escenarios de dolor. Cada cliente que llegaba a solicitar este servicio era la oportunidad perfecta que yo tenía para poder reivindicar a ese niño que no se pudo defender cuando fue Sí. excluido. Y mi cabeza era tan retorcida y perversa en ese momento que yo recreaba esas situaciones retorcidas y me llegué a hacer, no me enorgullece decirlo, pero en ese campo del sadomasoquismo me llegué a hacer un renombre porque era una de las personas más fuertes y más crueles en esa área. Entonces, para mí, cada cliente que llegaba era la oportunidad perfecta como para poderme sacar toda esa rabia y resentimiento que yo tenía. Sí. Sí, eso te iba a decir, todo ese dolor, esa rabia que tenías adentro. Total, y mira que, pues, lucré muy bien con eso, porque pues ellos llegaban a solicitar estos servicios y mi mente era capaz de recrear situaciones muy dolorosas que me hicieron ese renombre y bueno, me fue súper bien económicamente, pero esto Mm. me trajo a mí muchísimas consecuencias, ¿Tenías Erika. cuántos años ahí, Will? Cuando yo comencé en el Sí. sadomasoquismo, tenía exactamente 23 años, no se me olvide. Chiquitico, súper chiquito. 23 años, pero Mm. te puedo contar que, mira, mi historia está marcada de cuartos oscuros. Mi primer evento comienza a los 5 años en un cuarto oscuro. A los 23, desde un cuarto oscuro, yo operaba desde la rabia y el resentimiento, ejerciendo esta profesión de sadomasoquismo. Sí.
Y te puedo contar que en ese ambiente conocí personas de todo tipo, ¿no? Yo me relacionaba con personas que estaban metidas en el narcotráfico, con personas que estaban en el ocultismo, en la masonería. Eh, Esto me fue llevando también a otro tipo de escenarios. Por ejemplo, participaba en la industria de la pornografía. Yo nunca consumí la pornografía porque básicamente yo era parte de los que la producíamos. Y me metí en la industria de las películas bondage, en donde teníamos situaciones reales, víctimas reales en tiempo real. Y esto para mí fue supremamente lucrativo, pero tenía una vida, y ahora te lo puedo decir tranquilamente, miserable. Miserable porque yo era muy próspero económicamente, pero vivía totalmente en la clandestinidad. Mi familia Ay, miraba que yo era muy próspero, mis amigos, entre comillas, pero nadie sabía de dónde provenía el dinero. Había muchos por ahí, muchos cotilleos, ¿no? Unos decían que yo estaba metido en el narcotráfico, se inventaban cualquier cosa, pero nadie realmente le atinaba a la realidad. No sabían que todo ese dinero venía de esa industria, de la sí. pornografía, del sadomasoquismo y del sadomasoquismo. Eso me trajo muchísimas, muchísimas consecuencias. Una de ellas, quizá, y esta es la más fuerte, que nunca le he comentado en ningún otro espacio. Como te digo, en mi vida han habido dos sucesos que me han hecho, prácticamente han marcado la trayectoria de mi vida. El segundo suceso me pasa dentro de este ambiente del sadomasoquismo. Te digo que hay reglamentos, ¿no? Hay un protocolo a seguir. Cuando tenés un cliente, hay códigos que el cliente te da. Cuando el dolor es extremo, él te tiene Sí. que dar un código para que pares y tenés que respetarlo. Que al final tenés que ser profesional en esta profesión y sin embargo yo no respetaba eso. Mi rabia mi resentimiento era tanto que yo cada persona que llegaba yo le quería era dar la experiencia más nefasta. Hubo un cliente con el que a mí se me pasó completamente la mano y lo dejé en condición de una condición deplorable en que terminó en el hospital. Y este tipo Wow. tenía muy buena memoria. Y te puedo decir que yo no fui víctima de lo que me sucedió. Ahora lo reconozco. En algún momento para mí fue la situación más nefasta y dolorosa y me sentí víctima en algún momento. Pero ahora reconozco que no. Así como sucedió, mira, la vida fue perfecta y me puso a vivir la experiencia. Y eso fue ese punto de inflexión de no retorno. Esta persona Y sale, en el momento que sucede este evento, ¿tú tenías una sensación de, uff, se me fue la mano? O sea, ¿pasé el límite o simplemente como que normal? normal. Para mí era una persona completamente insensible. A mí, con que me pagaran por anticipado mi servicio, a mí no me importaba joderle la vida a nadie. A Sí, nadie. o sea, ibas a lo que ibas. Iba a lo que iba, no. Y no a lo que me pedían. Siempre Mm, daba más. Porque mi misión, y ahora lo reconozco, y no me da vergüenza decirlo, mi misión era marcar a esa persona que no se olvidara de mí, pero de manera negativa. Dejar una sí, huella, pero una huella no de forma positiva, sino marcarlo para siempre, que no se olvidara quién era yo. Cada persona que llegaba a mí era ya eso. Mi intención era joderle la vida, o sea, era ese niño reivindicándose. mm. Justamente era eso. Sí, con toda, como, hey, toma. Sí, Ujú. mira que fue la plataforma perfecta que a mí me permitió en algún momento sacar toda esa rabia y resentimiento y lo volví Sí. una profesión. Entonces, esta persona sale del hospital, yo nunca más volví a tener contacto con él y bueno, como siempre, yo me salía con las mías, yo cobraba, me hice un cínico completo. De hecho, te puedo contar que a veces extorsionaba a mis clientes, era como, a mí siempre me quedaba material grabado y si en algún momento yo necesitaba plata, quería un viaje, lo que fuera, era como llamar a la persona y decir, ¿sabe qué? Necesito que me deposite tanto. Y no, pero ¿cómo Wow. así? Si yo no, y yo no, ¿sabe? Yo tengo un material que lo compro, ¿no? Tiene familia, ¿no? Entonces, le doy media hora para que me deposite, si no, pues usted se atiende. Lo hacemos público. Y bueno, y yo siempre me salía con las mías, ¿no? Pero hasta que la vida me dio la vuelta. Mm, Este tipo sale del hospital y empieza una cacería que yo no sabía, no sabía. El tipo estudió donde yo vivía, donde frecuentaba. Y terminó
en un bar, un día, un bar al que yo frecuentaba. Se me acercó una persona que dijo que Sí, me había recomendado para mis servicios. Empezamos a negociar y de pronto me ofreció una bebida, la tomo sin problema y perdí. Empecé a sentirme supremamente diferente. Yo jamás había tenido contacto con drogas. Se las suministraba a mis clientes para que aguantaran las torturas. Esas sesiones de sodomía, tortura, flagelación y humillación, muchos clientes necesitaban que yo les suministrara drogas para que ellos soportaran toda esa sesión, porque eran sí. supremamente dolorosas. Pero yo no sabía de drogas. Yo las suministraba, pero nunca las utilicé. Esa fue mi primera experiencia con drogas. Yo recuerdo que en esa silla de ese bar yo me tomé de la silla y él se me quedó viendo, eso nunca se me olvida de él. Se me quedó viendo de una manera muy cínica y me dijo, ¿qué le pasa? Le digo, siento que me estoy yendo en un abismo. Esto jamás lo he contado, jamás. Y Wow. me dijo, tranquilo, todo va a estar bien, no se preocupe, esté en buenas manos. Y yo le dije, quiero salir de aquí, me siento mal. Y pues sí me ayudaron a salir. Y empecé a sentir una sensación en mi cuerpo. Yo dije, perdí. No te puedo decir cuánto tiempo pasó hasta que llegamos a un lugar, pero fueron quizás de recorrido más de una hora y media. Sí. Cuando llegamos a un lugar, una casa que yo desconocía, y la vida me pone otra vez en un cuarto oscuro, Wow. por tercera vez, por decir. Y en ese lugar viví los 3 días más nefastos de mi vida. Y este es el segundo evento que cambió mi vida. El primero fue la violación en un cuarto oscuro, número 5. Claro, claro. Y en este momento, a mis 30 y pico, me vuelven a meter en un cuarto y no era uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Eran 7. 7 personas que durante 3 días me estuvieron drogando, abusando en todos los sentidos y haciéndome las prácticas más aberrantes que te puedas imaginar. Entonces estuve al otro lado de la historia. Mira qué perfecta fue la vida porque me puso a vivir el otro lado de la historia para que yo empatizara, para que yo supiera lo que era estar en el otro lado. Sí. Y este cliente sale y me dice, ahora te tengo donde te quería tener. Ahora vas a sentir todo lo que yo sentí. Y fueron 3 días de abusos de todo tipo, Muy fuerte, Will. horribles. Sí. Yo en algún momento ya ni la droga, yo ya no me podía sostener, yo me les caía, me golpeaban, bueno, me hacían de todo, me suministraban droga por todos los medios, me ponían a respirarla, a tomarla, me la inyectaban, me la metían de manera rectal, a manera que yo soportara, yo estaba vuelto una mierda, pero yo conocía cómo era el juego. Y si yo lloraba y me miraban a mí con miedo, el abuso iba a continuar, iba a continuar, iba a continuar, porque ellos sienten placer de ver tu dolor. Claro. Entonces yo Esa es actuaba la diferente. dinámica, No, Will. no me duele, sígale, Mm. eso es todo lo que tiene, máteme, máteme. Pero en ese máteme era de verdad, máteme porque ya no soporto, ya no soportaba, mi cuerpo no soportaba más. Yo recuerdo que me dijo ese tipo, no porque si yo lo mato le voy a hacer un favor. Usted se va a quedar y se va a quedar revolviéndose en mierda como me quedé yo. Y dicho y hecho. Cuando pienso en eso, me doy cuenta de una cosa, mira, y es que yo siempre estuve contenido, nunca estuve solo, Sí. porque yo creo que la intención de ellos al final me iban a matar. Sin embargo, había un octavo, que era el que me suministraba las drogas, el que nunca me tocó, que era el único que me observaba y cuando me daba las drogas me decía, no, hermano, aguante, esto ya se va a acabar. Y le podía ver en la cara que le pesaba ver todo lo que me estaba diciendo. Sí. Y esta persona fue la que en algún momento, cuando me llevó al baño para darme más droga, me dijo, ¿sabe qué? Aquí está su teléfono y su teléfono. Corra, váyase. Qué fuerte. No me preguntes cómo, sin conocer el lugar, mientras algunos sabían. Perdón, mientras No. algunos se quedaron quizás dormidos, no lo sé. Eh, Salí de ese lugar vuelto.
Empecé a llamar a la policía, salí corriendo de ahí. Y a mí cuando la policía me encontró, eran como las 3 de la mañana, ya estaba tirado en el piso, vuelto nada. No Claro. me hicieron ni una pregunta porque no estaba en condiciones de contestar. Cuando yo llego al hospital, yo tenía 5 drogas diferentes me encontraban en el cuerpo. No podía denunciar porque ¿cómo podría denunciar a alguien que tenía pruebas de que yo había sido el abusador en primer lugar? Mm. Entonces, no podía denunciar. ¿Y qué me tocó? Callarme. Por más que me indagaron, que me hicieron preguntas, nunca dije, nunca quise soltar. Lo que salió de ahí fue, ahí comenzó mi historia diferente. Mi segundo suceso en la vida determinante. Sí. Llego a mi apartamento y me hundí en una depresión terrible. Después de estar en el hospital casi un mes, Ujú. me hundí en una depresión terrible y empiezo a utilizar las drogas. Ya no salí a trabajar. Empecé a drogarme, en un proceso de autodestrucción porque yo me sentía merecedor de eso. Decía, es que yo la cagué, yo tengo la culpa, me lo merezco. Y empecé en un proceso de autodestrucción y empecé a no solamente a drogarme, sino empecé a tener sexo. Yo solamente ponía mi casa y venga, y el que traiga droga, venga para acá y esto, dispongan de esto. O sea, perdí completamente el respeto por mí. Sí. Totalmente perturbado y además afectado emocionalmente. Y es que era la culpa, el me sentirme culpable. O sea, yo dije, lo asumo. Yo de alguna manera me quería ir. Pasé Wow. por sobredosis, por 2 sobredosis. Pasé por un intento de suicidio. Am, Wow. Acá en Estados Unidos, cuando vos llegas a atentar contra tu vida, te consideran ya una persona mentalmente desestabilizada. Ujú. Prácticamente. Entonces, cuando yo salgo del coma, no regreso a la casa, sino que me llevan a un psiquiatra, un centro de salud mental. Ahí acá. Y en ¿Cuánto algún tiempo estuviste hospitalizado? en el centro de salud mental, Sí. casi 3 meses, casi 3 meses. Y yo no hablaba. O sea, la gente no entendía qué me había llevado ahí, pero yo no estaba en ese momento preparado. Simplemente yo sabía que estaba en un lugar que no me correspondía. Y la pregunta era siempre, tenía una rabia contra Dios, Mm. enojado con la vida, con Me Dios, decía, imagino. "Dios Con mío", todo, sí. con todo el mundo. Yo estaba en mi plan víctima y aunque los médicos me preguntaban que si yo tenía alguna razón para continuar, yo decía, es que yo lo que quiero es irme. Y me cuidaban era por eso, porque sabían que yo podía tentar nuevamente con él. Hasta que tomé la decisión, porque me dieron 3 opciones, me dijeron, bueno, o terminas recluido en este centro, o terminas en condición de calle con salud mental, o te morís, o tenemos la cuarta, te Ujú. recuperas. Y en ese momento, pues opté por la cuarta, dije, bueno, me voy a ir a un centro de rehabilitación. Paso al centro de rehabilitación y ahí comienza todo un proceso de desintoxicación. Claro. Personas. Salgo arruinado económicamente, sin nada. Lo perdí de ser Erika el que estaba mejor en mi grupo de amigos, económicamente hablando. Era después el que no tenía absolutamente nada. Mm. Yo salí y no tenía ni coche. Sí. Y en esa historia, por eso te digo que siempre estuve contenido y nunca estuve solo. Siempre la vida me puso las personas que necesitaba en ese momento para salir. Sí, te pone en la vida, te empieza a poner todos los ángeles del mundo. Siempre es así. Mis 2 amigos, Guillermo y Paco, que pues, más que amigos, yo los veo como esos hermanos que no son de sangre, pero que la vida me los Ujú. puso, de que cumplieran la función. Me reciben en su apartamento y me dan la oportunidad de quedarme en la sala. Te cuento que yo estaba ahí sintiéndome miserable, o sea, no apreciaba la nueva oportunidad que tenía. Siempre estaba pensando en todo lo que había perdido, en los lujos que tenía, en el carro, en mi posición económica, la vergüenza de que ahora me vieran destruido en todos los sentidos. Llegué a pesar 115 libras. Un día te voy a compartir las fotos.
era un cadáver caminando. Qué fuerte. Y, y en ese proceso recibí muchas burlas, porque habían personas que quizás en aquel momento que yo estaba bien económicamente, sentían quizá envidia, ¿no? Y verme ahora en esa condición, recibí muchas críticas, burlas, y, y yo no aprovechaba la oportunidad, sino que siempre estaba en esa queja, ¿no? Te cuento que no dormí, no dormía y siempre estaba como levantándome a cierta hora de de la madrugada. Y una de esas noches, que es súper curioso, una de esas noches en las que estaba todo enojado con la vida y quejándome por lo que me había tocado vivir y todo eso, y peleando con Dios, me puse Sí, te a entiendo el esas celular, peleas. Sí. horrible, horrible. Yo lo Mm. maldecía completamente. Y decía, pero ¿por qué me tenés aquí? O sea, para tenerme vuelto una mierda, mira cómo me tenés. O sea, ¿por qué no me dejaste ir? Yo hablando solo, ¿no? Un día meto en el celular, ¿por qué me levanto siempre a la misma hora, a las 3 de la mañana? Y ¿Te empecé levantabas siempre a las 3 de la mañana? todos los días. Yo Ajá. voy a dormir a las 3 de la mañana, y esto es literal, a las 3 de la mañana. Y entonces me sale una explicación por ahí científica y otra espiritual. Mm. Y cuando vi la espiritual dije, ya está. Bueno, y mira mi diálogo estúpido, pendejo, ¿no? En ese momento. Ah, no, pues si algo me querés decir, te manifestas ya, porque estoy harto. Sí. Esa misma noche empecé a bobear en el teléfono porque no tenía más que hacer, mis amigos dormidos y yo en la sala. Y me sale un video, transformando tus crisis en oportunidades, por Humberto Montes. Y lo empiezo a ver. ¿Así, literal? O sea, Wow, sí, yo te empecé a ver creo ese tipo de magia. Sí, total. Ujú. cosas, pues, pero entre eso, entre las cosas que vi, que no eran de desarrollo personal, yo estaba bobeando. O sea, ese enlace me llevó a otras páginas. Yo seguí Ajá. viendo y de pronto el tema me captó la atención. Fue como transformando crisis en oportunidades, y era un programa colombiano que se llama El Diario de Diana. Y Sí, sí sé el cuál es. era Humberto Montes. Yo en mi vida jamás lo había visto. Y empiezo a escucharlo y resoné mucho con lo que él decía. Y dije, mierda, esto me gusta. Y empecé a ver otro video y otro video. Mm. Y dije, yo quiero tener una conversación con él porque él dijo que daba acompañamientos de coaching. Y yo ya había pasado por psiquiatra, terapeutas, consejeros, psicólogos, los había tenido todos. Y dije, ¿por qué no puedo intentar la última? Creo que esa es una de las decisiones más acertadas que he hecho en mi vida. Si hay algo que ahora tengo claro, Erika, es que en este camino el ser humano necesita dos cosas en algún momento de su vida. Una, encontrar su camino. Mm. Y el segundo, o la segunda más bien, el guía que te lo muestra. Y esa noche yo puedo decir que encontré mi camino sin darme cuenta, y el guía, porque se volvió mi mentor. Se volvió Sí. mi mentor. Recuerdo la primera vez que él me contactó, me respondió el mensaje, cuadramos la primera cita, y en esa primera cita me llevó a mi niñez. Me hizo un ejercicio muy poderoso y empezamos por ahí. Arrancamos por eso. ¿Qué pasó ahí? Voy a tomar café. Ay, tú eres hermoso, te lo juro. ¿Qué pasó? Gracias por esto que estás contando. Yo lo único que veo acá es un hombre con una luz total, con un recorrido un poquito heavy. Sí, entre las preguntas que me hizo, que me hacían sentido, era, dijo, hermano, ¿qué vamos a hacer con todo esto que te ha pasado? Tiene que Mm. haber un propósito. ¿Cómo podemos de pronto transformar todo esto en una oportunidad y un propósito de vida? Recuerdo perfecto que me lo dijo. Y me dijo, bueno, no estás solo, vamos a trabajar en esto. Y me hizo una sesión en la que me llevó a ese cuarto. Me dijo, quiero que mentalmente regreses a tu casa.
claro, yo le había contado el abuso, ¿no? Y él entendió la historia. Le conté lo del abuso, le conté mi historia en el sadomasoquismo, le conté la rabia que tenía en la vida, el odio que sentía por los hombres. Porque te puedo decir que para mí los hombres eran lo más nefasto que había en mi vida. Yo los utilizaba para dos cosas: para tener orgasmos cuando quería, y me lo permitía, o para generar dinero. Era todo para lo que a mí me servían. De hecho, para mí la palabra hombre tenía una carga emocional muy fuerte, entonces yo me desvinculaba de la palabra. O sea, yo era Willy, pero yo nunca no asumía la palabra para mí decir soy un hombre, porque eso tenía una carga demasiado pesada en mi vida. Sí. Y él lo entendió, entonces fue muy sabio al decir, bueno, para comenzar a arreglar todo este mierdero hay que ir al principio, donde comenzó, a la niñez. Y me llevó en esa primera terapia, me dijo, quiero que regreses a tu casa y que la imagines tal como era, que entres a ese espacio, que veas tus juguetes, tu casa, todo, y que veas cómo se siente en este momento ese niño. Y mi primer recuerdo era verlo en ese cuarto con mucho miedo, solo, Mm. pero con mucho miedo. Y me dijo que ahora imaginara como adulto llegando a esa casa, abrazar a ese niño y prometerle que ahora yo estaba a cargo, Divino. que yo estaba a cargo y que todo lo que los otros adultos no hicieron para cuidarlo, ahora yo lo iba a hacer. Y que me comprometiera Mm. a sanar a ese niño para que ese niño se sintiera orgulloso del adulto que ahora yo estaba comenzando a hacer. Y fue un Hermosísimo. ejercicio que yo lo Ujú. recuerdo y todavía me provoca muchas emociones encontradas. No lloro, ya no es dolor, ya no es tristeza. Mira qué poderoso es estar acá porque el tener la oportunidad, la vida ha sido muy generosa conmigo. Y tener ahora la oportunidad de estar al otro lado, contando la historia de lo que pasó, pero sin que ya haya dolor. Y verlo superado, sino más bien Sí. quizás conecto con la gratitud de decir, mierda, mira, sí se puede. Cuando uno se compromete, cuando uno realmente decide cambiar su historia, se puede hacer. Eh, todos tenemos la capacidad de comenzar de cero otra vez y reescribirla, ¿no? Y a mí me sucedió en ese momento. Yo me prometí en ese momento estar a cargo y hacer todo de manera diferente. Y ahí empezó un proceso que no paró. Era sesión tras sesión tras sesión. Yo empecé a ver mis avances y dije, bueno, mierda, esto funciona, ¿no? Mira cómo me está funcionando. Yo empecé a ver mis resultados, me empecé a sentir, empecé a ir integrando esa historia, a aceptarla, a encontrar un propósito. Y decía, mierda, entonces ya no me pregunto por qué me pasó, sino ahora estoy entendiendo Hola. para. O sea, ahora entiendo para qué me ha sucedido todo eso. Entonces, esa pregunta del para qué me hizo conectar con un propósito de vida. Y yo recuerdo que yo le dije a Humberto, él me dijo que iba a tener su diplomado de coaching. Yo le dije, yo me quiero formar, porque si yo puedo transformar todo esto en un propósito de vida y acompañar a personas que pasen por situaciones similares, entonces le voy a encontrar un sentido a todo lo que viví. Y me dijo, venga, de una. Ujú. Y empecé a estudiar en el coaching. Y el coaching me llevó a otras disciplinas y conocí muchas otras personas y me trajeron muchísimos otros aprendizajes. Entre ellas empecé a conocer de astrología, que hoy desconocí el tema, eh, programación neurolingüística. Encontré los círculos de hombres que me cambió completamente la vida, entrar a los círculos de hombres. Y esa fue mi entrada al coaching. El punto de saturación, la saturación. Yo entré por saturación. Yo creo que la vida te empuja por tres diferentes formas, ¿no? Te empuja por salud, por relaciones o por dinero. A mí me empujó por las tres. Sí. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es tu vida en este momento? Actualmente me siento súper afortunado. Yo creo que no cambiaría nada de lo anterior.
La vida me ha permitido, como bien lo dijiste en la presentación que hiciste, que te lo agradezco en el alma, dijiste que mi vida tenía muchos matices y ahora que lo pienso digo, mierda, yo he sido muy afortunado. La vida me ha permitido vivir tantos escenarios, desde ser el niño abusado, el niño que sufrió bullying, ser excluido por tu clan religioso, por tu grupo religioso, el haber sido el bastardo de la familia, porque soy el único de la familia que es fuera de matrimonio, eh, de pasar a ser un sádico en potencia y quizás en haberme convertido, si no me hubiera parado, en un asesino en potencia, me llevó a ser el drogadicto, me llevó a ser un suicida, a estar en la industria de la pornografía, tantos matices. Y mira después lo que me dio la bendición de tener acceso a encontrar mi camino, a encontrar ese mentor, ese guía, a encontrar herramientas, que eso me encantaría recalcarlo. Las situaciones que nos pasan no son sentencias de por vida. La buena noticia es que todo pasa. Y cuando determinamos a cambiar la historia, podemos hacerlo. Hay muchas formas, hay muchas herramientas que podemos utilizar y están a la disposición de todos. Solamente hay que ser autodidactas también. Convertirnos en buscadores, ¿no? De esas, de esa multitud de oportunidades que tenemos. Y la vida me permitió accesar a esa información. Entonces, ¿qué pasó? Ujú. Me empecé a formar. Actualmente ahora soy coach transformacional, coach ontológico. Después de ser el drogadicto, me convertí en un consejero para personas con adicción. Espectacular, sí. Porque te puedo decir que, voy a ser honesto, acá en Estados Unidos hay muchas condiciones, muchas personas en condición de calle. Y yo adoro los perros. Muchos de ellos están con sus perros pidiendo dinero en la calle y en condiciones nefastas. Y yo era un tipo tan prepotente que en mi ignorancia, yo paraba el coche, llamaba al tipo y le decía, venga, cuando los miraba con su perro, no sentía ningún tipo de compasión por la persona. Me dolía el perro. Entonces era, venga, le voy a dar un billetito. Pero por favor, cómprele comida al perro que no tiene la culpa de que usted esté haciendo la vida mierda. Cómprele al Wow. perro, lo hacía por el perro, nunca por ellos. Y mira la vida que sabia, ¿no? Como que dijo, tenga, lo voy a poner a vivir la experiencia para que empatice. ¿Qué Sí, pasa? te la volteó. Como, hey, mire, Completamente, papacito. Ajá. completamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo estuve prácticamente, no estuve en condición de calle, pero lo perdí todo. Que Mm. si no hubiera sido porque me internaron, yo hubiera terminado en la calle con mi perro, porque yo también tenía un perro. Y sin embargo, la vida fue generosa conmigo. Pero ¿qué pasa ahora? La diferencia. Ahora empatizo. Ahora cada uno de ellos, cuando siento una compasión, no siento lástima, porque estoy consciente que cada uno tiene el derecho de vivir su propio proceso, ¿no? Y hacer uso de su libre albedrío. Entonces no interrumpo el proceso de nadie, solamente estoy ahí para cuando la persona levante la mano y quiera un acompañamiento. Sin embargo, ahora paro y me pregunto, ¿qué será de esa historia que los tiene ahí? Y le pido a la vida que en algún momento les dé la oportunidad que me dio a mí de salir de esa situación. Ahora empatizo. Entonces me volví un consejero para personas con adicciones. Empecé a formarme en otras disciplinas. Conocí los círculos de hombres, que esto fue maravilloso. No sé si te gustaría saber un ¿Cuánto poco. llevas? ¿Cuánto llevas en los círculos? En los círculos comencé en enero del año pasado. Me comencé, tuve el primer acercamiento. Y te puedo decir que a mí me lo recomendó mi astróloga, Eliana Higuita, que es una tesa en eso. Ella miraba que yo tenía esa rabia por los hombres y me dijo, vea, pero es que usted cada vez que habla de los hombres habla en general. Me decía, y no son todos los hombres, hay hombres que lo han aprendido a hacer diferente. Mm. Y me dijo, vea, le voy a aconsejar un grupo, vaya al círculo de hombres evolucionantes y a ver, hay hombres que lo están haciendo diferente. Fui con muchísima resistencia, fui como a 2 círculos y no quise volver a ir. Y cuando me ¿Y integré, qué sentiste al principio, la Willy? verdad, Ah, yo no sé no sabía en ese momento relacionarme con hombres. Entonces, yo me relacionaba muy bien en la cama o en mi profesión, pero una relación sana jamás. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo llegué, volví a despertar, el verme rodeado de hombres virtualmente,
despertaba en mí la sensación de ese niño que se sentía juzgado. Empecé a pensar, porque todo estaba en mi cabeza, van a ver que soy gay, van a pensar que estoy aquí porque vengo a ligar, van a empezar a señalarme. Entonces mi cuerpo sentía todas esas emociones que de niño sentía cuando estaba rodeado de los varones. Y yo decía, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, pero todo estaba pasando en mi cabeza, no era la realidad. Sí. Entonces puse resistencia y me fui. Luego regreso, ya un poco más consciente, y empiezo a meterme un poquitito más. Y cuando empecé a ver la manera desde donde estos hombres operan, que son hombres con los que se pueden tener conversaciones inteligentes, que no te juzgan, que te integran independientemente de cuál sea tu sexualidad o tu expresión de género, que respetan tu proceso y lo validan y lo honran. Dije, mierda, estos hombres dónde estaban, yo no los conozco. Y empecé a aprender a relacionarme con esos hombres. Y fue Ujú. bien poderoso porque yo me doy cuenta de una cosa, Erika, y es que en mi historia me costó mucho reconocer esto, pero ahora he llegado a la conclusión que en algunas ocasiones, cuando yo me iba a la cama con un hombre, era ese niño buscando ese amor que le faltó de sus amigos, que nunca tuvo, de los hermanos que nunca estuvieron, del padre ausente. Y me llevaba a intimar, pero quizá el trasfondo era otro y Sí. yo lo pensaba de otra manera, ¿no? Entonces, el ahora sentir el amor y el cariño de estos hombres era como la vida me compensó. Ahora me empezó a regalar otras personas, hombres que se convirtieron en mis hermanos, en esos compañeros de colegio que me faltaban. Y en Sí, divinos. paternalmente también ha sido un soporte para mí en consejos, en estar conmigo escuchándome en algún proceso. Y lo más principal, Erika, fue que caí en cuenta que gracias a estos hombres yo pude ponerle nombre y apellido a los que fueron nefastos en mi vida. Ya dejé de decir, es que los hombres esto. Dije, bueno, sí, es que si hubieran hombres nefastos en mi vida, pero yo ahora yo les llamo por nombre y apellido. Sí, Ya son no son todos, puntuales. Ok, sí, no es ya todo el género. Ujú. no son todos. Entonces, ¿qué pasó? Me terminé formando como facilitador de círculo de hombres. Me encanta. Ujú. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que después de ser un depredador de hombres, un flagelador y ser, digamos, de pasar de un cuarto oscuro, de torturarlos, sodomizarlos y flagelarlos, pasé a ser el acompañante, el que está ahí abriendo un espacio seguro esta vez para poder escucharlos, acompañarlos y crecer juntos. Porque de eso se trata, son espacios en los que no hay competencia, nadie está sobre encima del otro, sino todos venimos de procesos y somos compasivos con el proceso de los demás. Hermosísimo. Ujú. Somos compasivos y no te juzgan, no juzgamos a nadie, simplemente honramos y respetamos el proceso de cada uno y les dejamos saber que no están solos en ese proceso. Entonces, de ser el depredador de hombres, me convertí en el acompañador de hombres. Mira cómo la vida me está premiando y me está permitiendo hacerlo ahora de manera muy diferente. Sí, Yo los acompaño a través de terapias de coaching, a través de consejería en adicciones y ahora como facilitador también de círculo de hombres. Ha sido excelente. muy, muy interesante ese desplazamiento, sin embargo, debo de reconocer que en este proceso he sido bendecido porque me he topado con las personas correctas. Humberto fue, Humberto fue como el inicio, ¿no? Sin embargo, me trajo muchas personas. En el camino he conocido tanta gente y esto definitivamente, lo que ahora ves es el resultado. No puedo tomar todo el mérito para mí. Es que han habido personas que han sido parte de este proceso. Mis dos amigos, por ejemplo, Guillermo y Paco, que han estado conmigo en todo este proceso. Jessica, que siempre me acompañó. En el camino encontré a Claudia también, que ahora es mi compañera de fórmula y tenemos un proyecto de vida juntos. Estamos, bueno, en conversaciones de buena vibra, sabes que hemos empezado este proyecto. Eh, Estamos haciendo talleres, o vamos a iniciar nuestro primer taller presencial de playa.
sea, Alonso, que bueno, lo conoces porque estuvimos Hablando, contigo. Will, Eh, hablando de Alonso, acaba de mandar un mensaje súper lindo. Alonso, Dice un ¿está por abrazo, ahí? amigo. Mi admiración y respeto y por el chavalazo que eres hoy. Mira que Divino. Alonso, te quiero contar algo. Alonso lo conocí a través de los círculos de hombres y yo siempre dije que yo no podía hablar en público porque recuerdo que de niño a mí me hacía muchísimo bullying y hay una historia muy particular. Mi vocecita de niño era muy niñita, o sea, me escuchabas hablar y era una nena. Y cada vez que me pasaban a hablar en público se burlaban de mí. Entonces, ¿qué pasó? Ese bullying hizo que yo no pudiera expresarme en público y siempre me creí que yo no tenía la habilidad. En los círculos de hombres he tenido que aprender a hablar. Y yo recuerdo que la primera vez que yo iba a facilitar un círculo, Alonso me dio la oportunidad. Y el haberme dicho a mí en algún momento, no estás solo en esto, estoy con vos, esto lo vamos a sacar juntos, mierda. O sea, eh, para alguien que tiene una historia de exclusión todo el tiempo y de pronto encontrar esos hermanos que te dicen, hey, ya Sí. estamos, vamos, vamos, es una bendición muy grande, es un antes y un después, ¿no? Will, Eh, hay una cosa que te quiero preguntar. bueno, Específicamente, es decir, nosotros podríamos hacer 63 programas y yo te podría preguntar 300.000 cosas, pero yo quisiera preguntarte tu percepción con respecto a la herida de abandono y rechazo. Específicamente, también te quiero preguntar sobre el abuso, entre varias heridas que uno puede tener de infancia y con respecto al abuso, ya en tu posición actual, ¿tú sientes o crees que se puede sanar de alguna manera un abuso? ¿Cómo lo ves hoy? ok, Entiendo que la manera de relacionarte, como que el universo también te ha traído hombres maravillosos y personas maravillosas, que eso también habla de lo que estás tú experimentando por dentro. Pero hoy, ¿cómo ves eso? ¿cómo veo el abuso? Sí, en tu vida, cómo lo manejas hoy? Ahora, honestamente, si a mí me preguntas si yo cambiar algo de mi vida, no. Sé Mm, que es doloroso y es difícil y te puede marcar, pero cuando uno llega, o te voy a hablar por mí, no voy a hablar por el proceso de nadie, te puedo hablar por mí. Para mí fue algo que fue un detonador en mi historia, el abuso. Sin embargo, ya ahora de manera más consciente me doy cuenta que así como pasó fue perfecto. Cuando le di, lo resignifiqué, porque tenemos la capacidad de resignificar la situación. Y es decir, yo no puedo cambiar lo que me sucedió, no lo puedo cambiar, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a transformar? Yo he decidido, en mi caso, aceptar mi historia, amarla y respetar que ha sido la línea perfecta de mi vida y que si busco el acompañamiento apropiado, yo puedo sanar y ocupar eso que me pareció nefasto en una oportunidad de trascenderla, en una oportunidad de desarrollo personal y poder acompañar a alguien que en este momento pase por esa situación. Yo mejor que nadie sé lo difícil que es, pero lo puedo decir también categóricamente, se puede sanar. Solamente hay que levantar la mano y pedir ese acompañamiento apropiado y transformar esas crisis en oportunidades de crecimiento. Es que sí se puede. Hay muchas, muchas, muchas herramientas afuera a las que podemos accesar. Y es por eso que dije en un momento que cuando nos sentimos perdidos, todos necesitamos encontrar ese camino, pero estamos mentores. No necesariamente lo tenemos que hacer solo. Hay muchas personas que tienen la preparación, no solamente académica, sino tienen la preparación de la escuela de la vida, como para que mm. te puedan acompañar en esos procesos. Personas que han transitado esas situaciones y saben cómo la pueden, cómo se siente, pero también cómo se pueden trascender. Entonces yo les invitaría que si alguien ha pasado por una situación de esas, busquen ese camino de salida y a la persona correcta para que les acompañe. Si yo quisiera trabajar con Willy Vázquez, ¿dónde te busco? En California. No. Bueno, tengo mi página, se llama Willy Vázquez, es en Instagram. Eh, de hecho, mi emprendimiento se llama The Dark, un coach. Y si me permite, Porque eso es una cosa que yo quiero,
que nosotros ya habíamos hablado, pero yo quisiera que nos explicaras por qué tu página se llama como se llama. Es bien curioso porque cuando yo les comenté a mis amigos cómo se iba a llamar la página, generó muchísima resistencia, porque me decían, pero es que si se supone que ahora usted es un ser de luz o que está guiando a las personas en el camino de la luz, ¿por qué una página tan oscura, el cuarto oscuro del coach? ¿Cómo así? Y es que a mí el camino se me puede olvidar. Claro, yo ahora soy una persona muy diferente, pero a mí no se me puede olvidar de dónde. A mí las sombras todavía me habitan, solamente es que ahora ya las he logrado integrar. Y ahora yo sé los resultados que me trae estar en oscuridad y los resultados que me trae estar en la luz. Y yo elijo Ujú. luz. Pero sin embargo, no me puedo olvidar de dónde vengo. Entonces, para mí el cuarto oscuro tiene un significado muy, muy especial en la vida. En primera, mi historia comienza en un cuarto oscuro, con el abuso de niñez. Ese niño herido se convirtió en un adulto y desde un cuarto oscuro se vengó de todos los hombres que en su vida le hicieron daño. Wow. En un cuarto oscuro, por segunda vez, fui abusado y toqué fondo. Y ahora para mí, en mi emprendimiento, ya sea presencial o virtualmente, abro un espacio seguro, ¿no? Para que venga esa persona a compartirme cuál es esa situación que quiere trascender y viene con toda su oscuridad. Es como volver a estar en ese, abro un espacio donde nos llenamos de oscuridad, pero ahora como acompañante de esa persona, me toca junto a esa persona, dentro de toda esa oscuridad, buscar ese interruptor que hay en esa habitación, ¡pum!, para que encienda su luz, como en algún momento yo lo hice. Entonces, yo sigo operando desde ese cuarto oscuro, Me literalmente, encanta. pero ahora operando desde el amor. En algún momento operé desde la rabia y el resentimiento, ahora opero desde el amor. Entonces, bienvenidos a mi cuarto oscuro. Yo les Quiero que aconsejo me, ¿sabes a una los cosa? Quiero, oscuros. Bien. dentro de tu proceso, dame 3 momentos donde tú hubieras dicho, uy, estoy al otro lado. ¿Qué Mm, momentos para ti dentro del proceso de recuperación han sido los que más te han marcado? No los eventos que ya nos has contado, que te inician. Es decir, ¿qué eventos tú puedes decir, wow, esto es luz, esto es una nueva vida, estoy en el otro lado? Porque hay un momento donde uno siente que está al otro lado sí, y es divino. total, total. El momento más, uno de los, bueno, me dijiste tres, ¿no? El primero, Si quieres, si tienes 4, 5, maravilloso, pero el pensaría en primero 3. fue cuando pude sentarme con mis padres y contarles mi historia. Decirle, esto fue lo que pasó conmigo, esto viví, pero aquí estoy ahora. Hola, hola, se nos fue, ¿qué pasó?